como habíamos dicho, hemos recibido al doctor Ernesto Blume, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional y que ahora es uno de los miembros de la comisión convocada por el gobierno para asesorar a la presidencia de la República en materia constitucional, comisión que tengo entendido se reunirá el viernes para su primera sesión, ¿no? El viernes se instala a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Rendiremos cuenta nosotros, pero queremos hablar de algo mucho más político y concreto ahora, que es el hallazgo de un decreto que debía ser firmado por el señor Castillo, en donde efectivamente se confirma que ha habido una conspiración, es decir, que alguien ha previsto, planeado, y que esto no es un acto improvisado, no es un discurso que el señor Pedro Castillo se le ocurrió dar al fin de la mañana, sino que alguien había redactado eso, que ha quedado y ha sido hallado felizmente por la Fiscalía. ¿Qué cosa concluye usted sobre este hallazgo? Bueno, yo concluyo de que estos personajes que han intervenido en este rompimiento del orden constitucional, pues son muy cínicos, no tienen sangre en la cara y actúan con total desfachatez y mienten con absoluto desparpajo, por decirlo de alguna manera, porque lo encontrado demuestra que esto ha sido trabajado con anterioridad, demuestra además que ya se habían esbozado los proyectos de decretos ley relacionados pues con la disolución del Congreso y con la detención de la fiscal de la Nación. Es decir, habían una serie de acciones previas, ha habido todo un proceso para llegar a ese punto que se ha ocultado y se ha pretendido decir que fue un acto casi individual del señor Pedro Castillo, ¿no? Que no estaba bien, que no estaba bien, que se sentía un poquito, ¿no? sí. Alguien dijo esa hipótesis extravagante. Sí. Me acuerdo que el congresista Bellido, me parece. Sí, que lo habían drogado, que lo habían manipulado para que haga algo que no era en absoluto su intención. Así es, exacto. Pero yo creo que se demuestra pues digamos, el fondo del asunto, ¿no? La entraña que ha habido en esta persona que ha sido capaz de traicionar, yo diría, y disculpen el término si es un poco duro, el mandato popular, porque él cuando asume la presidencia, como todo presidente y toda autoridad, jura respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y un presidente que rompe el orden constitucional abdica de ese juramento y traiciona al pueblo. Y esa es la verdad. Usted ha mencionado 2 veces el concepto rompimiento del orden constitucional. ¿Ese concepto existe en nuestra Constitución? Yo diría que implícitamente sí, o sea, es todo acto que implique poner, digamos, en cuestión y vía una acción trastocar el orden constitucional, ¿no? Salirse de los parámetros constitucionales. En ese sentido yo coincido con el constitucionalista Alberto Borea Odría, que sostuvo que desde el momento en que el expresidente Pedro Castillo señaló que instauraba un gobierno transitorio y que disolvía el Congreso y disponía una serie de medidas, en ese momento él rompió el orden constitucional y se salió del marco constitucional. Y dejó de ser presidente ipso iure. Y dejó de ser presidente ipso iure. Por lo tanto, pretender después amparar su posición en una supuesta causal y en un trámite ante el Congreso de la República, a mí no me parece consistente. El hecho de que coincidiera ese día con la convocatoria a una vacancia. Coincidiera, pero por razones que tienen que ver, porque probablemente lo precipitó lo que venía por la tarde. Por supuesto. Y además la declaración del señor Marrufo, ¿no? Pero yo coincido con Alberto Borea de que desde el momento en que un presidente abdica del juramento, rompe el orden constitucional y se coloca fuera de la Constitución, pretender invocar la Constitución para justificar esa actitud es inconsistente. O sea, ahora, no existe el concepto de golpe de Estado, es una palabra que no usa usted, no existe tampoco en nuestra Constitución. Bueno, los constitucionalistas no se han puesto en la posibilidad de que hubiese un golpe de Estado, pese a que esta Constitución procede del golpe de Estado de Alberto Fujimori. En realidad, toda la concepción del Estado constitucional parte de una premisa, que es la existencia de de un estado de cosas constitucional, que todo está constitucionalizado. Lo que sale del orden constitucional
constitucional es espurio. Sí. Entonces, que el sistema lo reconozca y le dé una connotación es un poco contradictorio, digamos, con lo que es el sistema propio constitucional, en el sentido de que de suyo ese sistema está engarzado dentro de los márgenes y parámetros de la Constitución. Entonces estamos frente a una situación anómala, totalmente espuria, totalmente fuera del marco constitucional, y por lo tanto creo que es justificado que el legislador constituyente no haga una referencia expresa, porque sería un poco reconocer un atisbo de legitimidad a esa situación, ¿no? Claro. Ahora bien, otro tema que quería abordar con usted es la propuesta que ha sido hecha por Renovación Popular con el respaldo de Perú Libre, hay que decirlo, Vladimir Cerrón, de que nosotros denunciemos el Pacto de San José y nos retiremos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. En nombre, como lo dijo el señor Montoya, que propuso esto, de la soberanía jurisdiccional. Bueno, yo con el mayor respeto que tengo por el congresista Montoya y por todo el grupo de congresistas que está detrás de esto. Pero no lo de Perú Libre. Mucho respeto no creo que tenga usted. Y yo tengo respeto consideración. En general. No, yo tengo respeto en general a todos los congresistas, más allá de sus diferencias políticas. Pero creo que es un error, y voy a usar un término un poco duro, un error monumental pretender que el Perú en el siglo XXI se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y lo explico. Ha costado mucho a la humanidad llegar a un sistema de protección de derechos humanos supranacionales. No nos olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo occidental comprobó estupefacto lo que había sido capaz de hacer el nacionalsocialismo, el régimen de Adolf Hitler, con millones de seres humanos que fueron exterminados, en un acto oprobioso para la historia de la humanidad, esto zarandeó la conciencia de los países del mundo occidental y se concibió la siguiente teoría: el ser humano es anterior y superior al Estado. El Estado es razón de ser del ser humano y por lo tanto la protección de sus derechos debe estar sujeta a un régimen y a un sistema que supere, digamos, la jurisdicción interna de cada país. Y voluntariamente los estados coincidieron en que había que crear una justicia supranacional para no dejar desguarnecidos a aquellos habitantes de un determinado país cuando ha habido abusos y atropellos en sus derechos y pudieran ir a una instancia superior, a una instancia supranacional. Entonces, pretender en el siglo XXI, cuando hemos avanzado tanto en el fortalecimiento del sistema constitucional, que demos un retroceso de esta naturaleza y dejemos desguarnecidos de protección a los más de 33 millones de habitantes de este país, me parece a mí, con todo respeto, que es un error muy grave, porque se está, digamos, deslegitimando el sistema, confundiéndolo con el mal o bien accionar de quienes están hoy a cargo de este sistema. Yo creo que la existencia de una Convención Americana de Derechos Humanos, la existencia de un derecho internacional de los derechos humanos, de una justicia supranacional, no debe ser dejada de lado. Solo las dictaduras y los países que no tienen... La prueba es que en nuestros continentes son Venezuela y Nicaragua. Así es. Una compañía que no queremos tener, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es equivocado. Ahora, que podamos cuestionar a quienes están en la Comisión Interamericana, que podamos sostener que tienen tal o cual ideología, ese es otro tema. Y eso depende de los países que los han colocado ahí y habrá que salir al frente con altura, con ponderación, con toda prudencia y refutar las posiciones que se planteen, pero no bajarnos un sistema. Yo creo que eso es un error y sería un error histórico muy grave y le haría un enorme daño a la democracia peruana. Y lo digo con el mayor de los respetos, especialmente al congresista Montoya, a quien aprecio y considero mucho. El tema es en sí mismo grave, como usted lo dice, pero en las circunstancias actuales tiene connotaciones particulares, porque estamos en espera, naturalmente, de la evolución del informe de la CIDH, hay explicaciones que dar,
sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de la represión a las protestas. Entonces, pareciera que queremos agravar nuestra imagen y dar la imagen de un país que rehúye ser objeto de una... Bueno, coincido con usted totalmente. Mire cómo hay puntos en los cuales... Bueno, de vez en cuando uno puede coincidir con lo cual a mí me da una especial satisfacción. Coincido con usted plenamente. Creo que es un error. Creo que agravaría la imagen que nos quieren dar en el extranjero. Yo creo que frente a cualquier decisión que se tome a raíz de este informe, hay que salir al frente y explicar. Y creo que esa ha sido una de las razones por las cuales se ha cogido la iniciativa que algunos hemos tenido para crear esta comisión, que es una comisión de expertos constitucionalistas para apoyar al Estado peruano en dos dimensiones. La primera dimensión es en el fortalecimiento del Estado constitucional, es decir, democracia, derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, institucionalidad y demás aspectos. Y por otro lado, fortalecer la defensa del Estado peruano en este embate internacional del que somos víctimas. Porque obviamente, si la propia Comisión Interamericana en su informe que nos ocupa ha reconocido que el 7 de diciembre del año 2022 en el Perú lo que ocurrió fue un rompimiento del orden constitucional, y podemos discrepar de otros aspectos en donde pueda haber una apreciación en tal o cual sentido, y se ha realizado y se viene realizando una campaña internacional liderada básicamente por el señor AMLO y por el señor Petro, que vienen faltando a la verdad frente a la comunidad internacional, diciendo que en el Perú no hay democracia, que ha habido un golpe de Estado del Congreso contra el presidente Castillo, que la señora Dina Boluarte es una usurpadora del poder, etcétera, y que el señor Pedro Castillo es un angelito que no ha cometido ni pecado, una víctima de golpe ni pecado original, es un ser impoluto, ¿no? Es un ser puro y perfecto. Bueno, frente a eso hay que salir al frente. Y si en alguna medida no estamos de acuerdo con cierta ideologización de este informe de la Comisión Interamericana, también hay que explicarlo. Es decir, la clave del sistema democrático es la tolerancia y el diálogo alturado. Y eso tenemos que hacer. Es decir, pretender apartarnos ahora es, como usted dice, y coincido plenamente, agravar una imagen que se puede estar dando del Perú desde mi punto de vista tergiversada, para que nos muestren pues como si fuéramos una especie de Venezuela. No nos olvidemos que el señor Chávez, desde que el sistema interamericano empezó a calzarlo y a ajustar clavijas, dijo nos apartamos, y se apartaron. Eso es propio de los dictadores, eso es propio de quienes no tienen tolerancia con el sistema, de que no toleran el diálogo alturado. Hay otra también corriente ideológica que converge con la intolerancia, que es el nacionalismo extremo, ¿no? Porque lo que reivindica el señor Montoya es la soberanía jurisdiccional. Lo que yo quisiera que me explique es cómo es compatible esta exigencia de soberanía jurisdiccional en un país que se ha acogido a un tribunal internacional para que defina su frontera marítima con Chile. Y el señor exalmirante Montoya lo sabe mejor que nadie. Nos hemos sometido al fallo de un tribunal internacional para que nos diga dónde es nuestra frontera. No, y además que en el tema de derechos humanos hay una ley que dice que las decisiones del sistema interamericano y de la Corte son de interés público y son de obligatorio cumplimiento, y en donde el Tribunal Constitucional ha marcado una línea interpretativa de defensa del sistema interamericano y de acatamiento. Bueno, o sea, está en la línea de continuidad con lo que usted decidió. Ahora, hay otro aspecto de esta soberanía jurisdiccional. Pero quería acotar, adelante, perdón. Quería acotar en ese sentido. Yo creo que parte esto de un desconocimiento de cómo nace el sistema y un desconocimiento del rol de la persona frente al Estado. Hay que partir de la idea de que la persona es anterior y superior al Estado. Y el Estado tiene sentido en la medida que brinda a la persona todos los elementos para su desarrollo integral y armónico en un ambiente de respeto a sus derechos y desarrollo integral de su personalidad. Entonces, decir soberanía, independencia, cuando de por medio estamos violando derechos fundamentales,
Claro. Claro. Perdón, ahí los derechos fundamentales pasan a un segundo nivel. Ahora, hay otro aspecto del derecho... Dentro de esa teoría, sí, por cierto. Que dentro de esa teoría choca, que es el tema de los arbitrajes internacionales. Porque nosotros hemos introducido eso en nuestros tratados de libre comercio. Y hemos acudido a numerosos arbitrajes. Hemos ganado la mayor parte de ellos como Estado, pero hemos perdido 2 como Municipalidad de Lima. Y nos cuesta mucho. Los primeros que pagamos impuestos. Vamos camino a un tercero. Y muchos prevén que lo vamos a perder también por el mismo tema, por los peajes y las empresas que han construido esas carreteras. Explíquenos su posición sobre el fundamento jurídico de los arbitrajes como un mecanismo para dirimir conflictos. Tenemos que partir también de la idea de que el Estado no es una isla. El Estado es una realidad inmersa dentro de una globalidad. Y hoy el mundo, con el avance de la globalización, la telemática, la cibernética y todos estos adelantos, está interconectado en simultáneo. Ya hablamos de una aldea global. Entonces, pretender que se imponga un criterio, digamos, localista y aislado y decir que nadie se puede meter en el tema interno, sobre todo cuando se trata de defensa de derechos fundamentales, me parece a mí que no se condice con una visión general. Hoy el mundo es globalizado y entonces por eso los estados aceptan sistemas en donde se someten a jurisdicciones supranacionales para solucionar precisamente los problemas que se presentan entre ellos o entre sus nacionales con los de otros estados. De acuerdo. Otro tema quisiera abordar con usted antes de que el tiempo nos venza, que es el acto que va a tener lugar mañana en la Fiscalía de la Nación, que es la presentación de la presidenta Dina Boluarte para contestar a preguntas de la fiscal de la Nación en relación justamente a los muertos que se produjeron en el marco de la represión a las protestas. Bueno, es una diligencia de carácter fiscal que se realiza en el marco de las atribuciones que tiene el Ministerio Público, porque en el sistema constitucional no hay pues personajes liberados de control ni de fiscalización. En este caso tengo entendido que se está citando dentro de una investigación que realiza el Ministerio Público a la Presidenta de la República para someterla a un interrogatorio sobre los hechos y las denuncias que se han formulado. Yo creo que la Presidenta debe asistir y debe con toda altura hacer las explicaciones respectivas. El hecho de estar sometida a una investigación no significa necesariamente que ella sea responsable. Una investigación es simplemente una indagación para determinar, a raíz de una denuncia, qué hechos son ciertos y quiénes son los responsables de esos hechos. Y por lo tanto, tampoco debemos caer en el juego de algunos que pretenden magnificar ciertas situaciones. En el Estado constitucional, cualquier persona puede ser investigada. Eso no significa que sea culpable. ¿Qué le parece a usted que uno de los cargos bajo cuyo concepto se ha abierto esta investigación sea genocidio? Me parece una exageración, sinceramente. Creo que ahí, desde mi punto de vista, y lo digo con el mayor respeto a la fiscal de la Nación, se han extralimitado un tanto. Porque la figura del genocidio alude a una política de exterminio del Estado, ¿no? Y creo que habría que investigar muy a fondo para determinar eso. Creo que el inicio de una investigación no se puede dar con una imputación de esa magnitud, me parece a mí. ¿Hasta dónde puede avanzarse en una investigación a la jefa de Estado de manera que no colisione con el famoso artículo 117 de la Constitución, que algunos quieren reformar, sí, que limita las acusaciones, no investigación, a 4 causales precisos? Bueno, yo creo que hasta el momento en que se concluya con una imputación, en el momento que la investigación concluye con una imputación, supongamos al presidente o la presidenta de la República, ahí esto tiene que quedar paralizado a los efectos de que el Congreso tome conocimiento y evalúe si esto está dentro de las causales del 117 o eventualmente escoger también el camino de la vacancia, ¿no? Pero creo que no podría avanzarse más. ¿La vacancia para usted permanece y mantiene toda su aplicabilidad constitucional? Sí. De acuerdo.
Señor Blume, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. En Las Cosas Como Son. Tenemos